Vamos a empezar con un tema que a mí me apasiona muchísimo, que es el principio cristiano de autogobierno. Autogobierno es uno de los principios fundamentales en la historia de la Constitución de los Estados Unidos. Hay dos principios por los cuales nosotros debemos esa libertad, y ese que los Estados Unidos hasta hoy haya sido la primera potencia mundial. Un país que fue sembrado con lágrimas, con héroes, en 1620. Y nosotros, que fuimos descubiertos en 1492, no hemos alcanzado el desarrollo, y a través de esta conferencia vamos a entender muchas cosas, además de las que mis otros compañeros han explicado, acerca de estas dos cosmovisiones distintas, una cosmovisión anglosajona y una cosmovisión romana, que eso tiene que ver muchísimo en este tema. Hay 7 principios de la historia cristiana de América que deben ser entendidos y explicados en el contexto de cómo lo interno, lo que está aquí dentro de nosotros, nuestra conciencia, nuestra relación con Dios, los principios que Dios ha depositado en nosotros, da lugar a lo externo. Por ejemplo, una causa tiene un efecto. Recordemos que el doctor Acosta nos decía, ideas tienen consecuencias, y es esto. Primario produce lo secundario, lo invisible, algo visible, y lo secreto, que es la oración que muchos cristianos en el mundo hemos hecho ahora, y Dios la ha contestado: Señor, todo lo que esté oculto que salga a la luz, y es lo que estamos viendo, médicos, científicos, gente muy profesional, hablando la verdad desde ese razonamiento y esa sabiduría y esa capacitación, esa preparación que el Señor les ha dado. Entonces, ese producto interno es lo que hizo de los Estados Unidos esa nación tan grande. Lo interno causa efecto en lo externo. Hombres y eventos en toda la historia son discernidos por sus causas espirituales e internas y sus efectos sociales y externos. Esto lo dice Miss Catherine Dunn, una gran amiga, muy hermosa, muy linda, una mujer que se casó literalmente con la historia. Ella se quedó soltera por casarse con los libros. Y es una de las mujeres que escribe en uno de estos famosos libros rojos, que es una parte de la bibliografía que usamos para todo este estudio de la ciencia de gobierno, de la cosmovisión. Entonces, hombres y eventos en toda la historia tienen esa causa allí, y la palabra lo dice. Miremos el sustento bíblico. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Es lo que está dentro de nosotros. No son los microbios y las bacterias que están en las manos, no es el coronavirus que anda por ahí volando. Bueno, es un virus, dicen que es pesado, ¿no? Que tiene mucha grasa, que no alcanza a volar 12 metros ni 8. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo escribió Salomón, un hombre sabio. Debemos guardar nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, lo que cultivamos en nuestro corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es la vida? Es la paz, es la tranquilidad, es el amor, es la prosperidad de una persona, de una familia, de una nación. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y este de Lucas, este pasaje que me gusta tanto, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo esto que ahora vamos a ver, la definición del autogobierno, tiene que ver con lo que nosotros hemos cultivado en nuestro ser interior, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y vamos a ver esas reacciones externas, si de nuestro interior fluyen esos ríos de agua viva que el Señor prometió para nosotros, o todavía fluye la ira, el enojo, la maledicencia, las groserías, los insultos,
el pesimismo o el positivismo. Vamos a ver qué es lo que sale de dentro de ese corazón y de esa relación que nosotros hemos cultivado con el Señor. Los 7 principios que estaremos estudiando muy posiblemente en el próximo diplomado, uno por uno, todos son importantes, y estos 7 principios son los pilares fundamentales sobre la cual la nación de los Estados Unidos fue erigida. Está el principio de la individualidad, como Dios nos creó seres libres, somos únicos, Él no nos creó en masa, y ese principio de individualidad lo encontramos en toda la creación. Dios pudo haber creado un césped como una cobija verde y haberla extendido, pero si tú te vas a toda la creación verde, vas a encontrar millones y multitudes de hojitas de diferentes tamaños, longitudes, formas, texturas, y asimismo con cada una de las cosas de la creación, porque Dios nos creó de manera individual y asimismo cada nación es soberana y tiene sus características particulares. La ciencia del autogobierno cristiano, uno de los pilares fundamentales, con el de la economía, que estaré hablando un poquito más adelante, es un principio fundamental para nuestra vida y para nuestro llamado en la esfera de gobierno. El tercer principio es el carácter del cristiano. Yo le decía al doctor Ricardo en su última visita a Cali, le decía, sí, muy chévere, qué bendición lo de la escuela virtual, pero me preocupa el carácter. ¿Cómo vamos a trabajar en el carácter de la gente? Y le hacía referencia a las escuelas de Jucum, donde nosotros trabajamos. En Jucum hay un dicho, dice, los frijoles se cocinan mejor en la olla pitadora, en la olla a presión. Es que estando todos los estudiantes ahí juntitos, estamos como en el roce, en la confrontación, y nuestros líderes están, ¿ya perdonaste? ¿Ya viviste el principio? Antes de apagar la luz, tienes que ir a saldar las cuentas con otra persona, y nos ayudan a formar ese carácter en las diferentes actividades, en los oficios, en las tareas, en las presentaciones, en las cruzadas y en tantas actividades. Por eso amo tanto esas escuelas internas que nos ayudan a desarrollar el carácter. Pero en eso también estamos trabajando en esas ideas con algunas cruzadas de fines de semana o de tiempos de vacaciones. Cuarto, la conciencia, lo más sagrado de toda propiedad. Vamos a ver cómo algunos grandes pensadores y filósofos de Estados Unidos hablaron sobre la conciencia, igual que el apóstol Pablo, que dijo que debemos tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Quinto, la forma cristiana de gobierno, muy relacionado con lo que estaremos estudiando hoy. Sexto, cómo fue plantada la semilla de autogobierno local, también relacionado, voy a tocar un poquito de este tema. Y 7, unidad con unión, que se necesita tanto el principio de la unidad, los 50 estados de los Estados Unidos, como decir, vivimos en un edificio de 12, 15 pisos, estamos todos en el mismo conjunto residencial y podemos estar unidos porque vivimos en el mismo conjunto residencial, pero no podemos estar en unión. Entonces miramos la diferencia de esos dos conceptos. La historia cristiana de la Constitución de los Estados Unidos es una de las cosas más hermosas que hay para cada estudiante llamado a la esfera de gobierno en el tema de las leyes. Existe una amplia investigación de las necesidades e intereses de personas preocupadas por preservar la historia cristiana de América e introduce la herencia cristiana americana a través de abundantes documentos y fuentes históricas. No creyentes han tratado de borrar la verdadera historia de los Estados Unidos, especialmente los socialistas. Supe de una pareja, no alcancé a investigarles el nombre, pero más adelante yo se los pongo allí en el aula virtual, un matrimonio que era multimillonario en los Estados Unidos. Y ellos invirtieron toda su fortuna, créanme, absolutamente toda su fortuna en folletos, en libros, en propaganda comunista que fue llevada a los colegios, a las universidades, a las empresas de los Estados Unidos como un ataque contra la Constitución, como un ataque
contra los fundamentos que los padres peregrinos habían sembrado. Entonces, esta investigación es importante que tengamos en cuenta nosotros. Esta es la verdadera historia, porque si nosotros hoy en día vamos a la historia, estos textos que nosotros estamos estudiando han sido borrados de la historia. Si tú lees la historia en el internet, muy seguramente es muy diferente de la verdadera historia de la Constitución de los Estados Unidos. Y este material de los 3 libros rojos, donde está la Constitución de los Estados Unidos y enseñando la historia cristiana de América, son 3 tomos. Los que hablan inglés se los recomiendo, los pueden, una amiga los encargó por Amazon. Son necesarios porque son textos de estudio donde encontramos la verdadera historia de la nación de Estados Unidos, que se remonta hacia Inglaterra. En Inglaterra nos encontramos con la historia del pastor John Robinson, un hombre llamado por Dios, y en una de sus meditaciones, en una de sus oraciones, él le dice: Señor, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanta avaricia, Señor? ¿Por qué tanta violencia de parte de los que tienen el poder? Y él cuenta que en esa meditación el Señor lo llevó a pensar en la última vez donde las cosas estaban funcionando bien, y era cuando teníamos un gobierno autocrático, cuando era Dios el rey, cuando era Dios el que gobernaba. En el mismo momento, cuando el hombre le pide al Señor un rey, un hombre de carne y hueso que los gobierne, en ese mismo momento hay una ruptura en la historia de la humanidad. Y es allí donde comienza, donde Dios introduce, donde viene la historia providencial de Dios, que vamos a estar estudiando. De pronto Ricardo o Paulo van a compartir mucho de la historia providencial, que es ese momento donde la providencia de Dios, su soberanía, su gobierno, su amor por la humanidad, su justicia, intervienen en esos momentos donde ve el Señor que nos estamos desviando mucho, que nos estamos apartando mucho. Entonces, en ese momento, Dios interviene. Esa historia providencial es que siembra la semilla de la libertad en este hombre, y este hombre dice: tenemos que volver al principio, tenemos que restaurar ese vacío en la historia. El hombre tiene que volver a ser gobernado por Dios. El hombre tiene que volver a elegir a Dios como rey, porque Él es el que nos creó, Él nos conoce, Él es el que tiene el diseño original, el plan original de cómo es que deben funcionar las cosas. Y desde ese momento, el pastor Robinson se inspiró en el Nuevo Testamento. Ese fue su libro de inspiración, la iglesia primitiva, los principios del amor, de la unidad, del compartir juntos, de estar juntos, de estudiar las Sagradas Escrituras, de tener una comunión profunda e íntima con el Espíritu Santo. El pastor Robinson sufrió mucha persecución. Él y su iglesia tienen que irse hacia el campo y fundan una iglesia en el campo, por decir una finca, una hacienda. Por allá se van y la gente continúa siguiéndolo, pero es tanta la persecución que él, juntamente con sus discípulos, tienen que emigrar a Holanda. Ellos eran puritanos, pero después, al ver el comportamiento de los puritanos, cómo quieren hacer alianzas con el gobierno, entonces ellos se separan y con la misión y con la visión de plantar una nueva visión donde puedan aplicar los principios de la palabra de Dios, esos cimientos, establecer esos pilares. El pastor Robinson, ahí en Holanda, comienza a traer a muchos invitados, muchos conferencistas, muchos maestros, porque él cree en la educación. Sin la educación, mis amados, no puede haber reforma. Grábense esta palabra: sin educación no puede haber reforma. Transformación vendrá a través de la educación, a través de nosotros pagar un costo con Dios, tiempo a solas con Dios y con los libros, con el estudio, con la academia. En Holanda voy a omitir una cantidad de historias, pero les voy a dejar en el aula virtual la bibliografía
Además que les voy a dar un tesoro que me encontré en estos días. Me encontré una biblioteca. Yo soy amante de la biblioteca y de los libros y me encontré una biblioteca medieval. Una riqueza, María Claudia, la van a disfrutar. Allí hay films de la época medieval, hay textos que han sido guardados originariamente. Una cosa espectacular esa biblioteca donde vamos a encontrar muchos de los escritos de toda esa historia de la Constitución de los Estados Unidos, libros de leyes, hay pinturas de la época, es una belleza. No la alcancé a subir, pero yo creo que esta noche o mañana te la estoy pasando para que la suban al aula. Y entonces, esta historia nos cuenta que ellos, los peregrinos, sufrieron mucho en Holanda. Los niños, los jóvenes, los adolescentes tenían que salir a trabajar porque sus finanzas eran escasas y en pleno invierno con ese hielo tan tremendo, no había la calefacción que hoy en día tenemos en nuestros países con las 4 estaciones. Muchos de esos niños y de esos jóvenes murieron. La historia que nos cuenta el historiador Bradford, que es el historiador de la Constitución, el más legítimo, Bradford nos cuenta de todas las dificultades, las penurias y el alto costo que tuvieron que pagar para ellos poder llegar a América. Tuvieron un intento fallido, uno de los barcos se averió, otra vez los descubrieron, iban las mujeres solas porque los hombres estaban en la cárcel, y otra vez sí se fueron todos ahí muy incómodos en el barco, en el Mayflower. Esta es una pequeña réplica que me regaló el doctor James Kilkenny, que fue nuestro maestro en Tyler, Texas, y esta belleza la vendían en Carulla y en muchos de los centros comerciales. Yo les voy a dejar también cuál es la casa editorial, porque aquí hay parte de la historia, y me sorprendí que es una historia muy legítima y muy cercana a la real. Entonces, en un barquito pequeñito, estos 102 peregrinos se embarcaron, 102 peregrinos, 2 de ellos murieron en el barco, entre ellos uno que se opuso a la libertad, un hombre religioso, un hombre fanático, un hombre que venía con una idea del gobierno diferente de imponer, y él quería convertirse en el director del proyecto, y él quería estar por encima, oprimiendo y oprimiendo, y muchos de estos los conocemos así, abundan y sobreabundan, pero en la soberanía, otra vez en la providencia de Dios, Dios intervino, le dio una enfermedad a este hombre y fue sepultado en la mitad del océano. Entonces, Dios cuida su proyecto, Dios cuida su sueño, Dios cuida su visión. Nosotros no tenemos que pelear, nosotros sigamos enfocados en esa visión que el Señor nos ha dado, porque es Él el que nos defiende. Nosotros no tenemos que defendernos. Vamos a encontrar a muchos envidiosos, vamos a encontrar a muchos opositores, aunque sepan que esta es la verdad, los vamos a encontrar en el camino, pero entreguémoselos al Señor, que el Señor obra en defensa de la libertad que tanto nuestros países latinoamericanos necesitan y nuestro mundo hoy. Entonces, existe esa gran batalla y esa gran lucha por borrar esa historia verdadera de los Estados Unidos. También contiene principios históricos del gobierno que produjo el civismo americano y las libertades religiosas. Reafirma la relevancia y la naturaleza dadora de vida de la historia cristiana americana al confrontar la vigente amenaza posmoderna del socialismo. Este socialismo no nació ayer, este socialismo nació hace mucho rato. Este socialismo no solamente nació con Marx y con Hegel. Déjenme decirles un poquito de mi historia. Yo a los 2 años fui llevada a la iglesia bautista. Y quiero animar a todos los profesores de escuela dominical, a las maestras de escuela dominical. Yo tengo unas maestras de escuela dominical que me enseñaron a cantar la palabra. Y esa palabra, aunque años después me desvié por otro lado, era una abuelita Enelia, una señora que nos invitaba, mi mamá nos llevaba.
a mi hermana y a mí, íbamos nosotros a esa iglesia y siempre, siempre estuve cantando. Allá me sonaban esas canciones en el archivo de la palabra de Dios. A la edad de 10 años, habían pasado ya muchas circunstancias en nuestra vida, una crisis económica en la familia que marcó la historia de nuestra familia en antes y después. Ese antes, cuando todo lo teníamos y mi papá estaba lleno de sueños con sus hijos para mandarlos a estudiar a las mejores universidades en Europa, y luego ese después, que fue en la providencia de Dios también, llevarnos a un barrio pobre. Hace 50 años exactamente llegamos de niños a ese barrio y para mi hermana y para mí eso nos sentíamos como Heidi en la montaña, porque había chivas, había cabras, había ríos. Entonces para nosotros estábamos viviendo de verdad la película, estábamos viviendo eso, solamente caíamos en la realidad cuando llegábamos a la casa, abríamos la nevera, ya no estaba el queso y el jamón y toda la ricura de una nevera llena. Pero esa experiencia de esa crisis económica, de esa bancarrota de mi papá, nos ayudó a conocer otra clase social, los pobres, que no eran diferentes. Teníamos una cosmovisión totalmente errada, equivocada. Yo ahí aprendí a amar a los pobres, yo ahí aprendí a conocerlos, eran mis vecinos, fueron mis amigos y todavía los visitamos y los hemos visto prosperar a través del tiempo. Y yo creo que eso hizo parte de mi llamado. A los 10 años yo ingresé a la escuela de teatro, al Instituto Popular de Cultura, y pasé de un colegio de monjas a un colegio mixto, y en ambas instituciones empecé a conocer el marxismo, el leninismo, y me fui enamorando, y me fui enamorando, y me fueron adoctrinando, y entonces un día nos citaban por allá en un parque, otro día por allá en otro, y así nos fueron instruyendo y nos fueron dando capacitación. Luego desde Rusia empecé a recibir libros y revistas y también adoctrinamiento, hasta los 16 años que recibí una beca para estudiar dirección cinematográfica en Rusia, en la Patricio Lumumba, pero detrás de eso iba a recibir también entrenamiento militar. Y serví 8 años de mi vida a la causa revolucionaria, la conocí, yo creí que esa cosmovisión era correcta, porque a los jóvenes nos llenan de esa pasión de que vamos a transformar el mundo, ya no va a haber injusticia. Yo conocía las dos clases sociales extremas, cuando se tiene mucho y no se comparte, y cuando no se tiene nada y no se recibe. Entonces yo creía que yo era una respuesta, que yo era como una Robin Hood ahí, que iba a ayudar y que iba a ser parte de la transformación donde la riqueza sería mejor distribuida. Y bueno, más adelante en otra conferencia estaremos hablando mucho y muy a fondo del tema del socialismo, que es una amenaza muy grande. Esta situación la vivieron algunos de nuestros padres peregrinos cuando ellos llegan y se establecen, y la peste bubónica y la pulmonía y la tuberculosis mató a la mitad de los peregrinos, que es una historia muy triste. Ellos no bajaron del barco por el invierno. Cuando ellos iban en la mitad del mar, ellos iban para Virginia, pero un mástil se rompe, y también es la providencia de Dios, porque ellos quedaron a merced de Dios. Y Dios envía los vientos, unos vientos milagrosos que los llevan hasta lo que hoy es el estado de Massachusetts, y ahí comienza la nación de los Estados Unidos. Entonces ellos se empiezan poco a poco, se hacen amigos. Dios tenía al indígena Escuanto, que en otra oportunidad también les cuento la historia de Escuanto, que es maravillosa, en esa providencia de Dios, cómo Dios permite que este indígena, que había sido secuestrado 2 veces por barcos ingleses, donde fue llevado a Inglaterra como esclavo y aprendió el inglés y las costumbres inglesas, y fue llevado después de que era ya libre y estaba otra vez en su tierra, fue llevado por barcos españoles a España y aprende el español, y es él el que hospeda, es el huésped que recibe a los peregrinos, y de ahí viene pues toda la historia del Thanksgiving, del Día de Acción de Gracias, donde todos comparten las comidas y los indígenas les enseñan a ellos a sobrevivir allá en el campo, a arar la tierra, a sembrar, a cultivar, y los ingleses comparten sus herramientas. Es una historia hermosísima. Entonces,
Cuando ellos reparten sus tierras, cuando ellos reparten tienen esa gran tierra, entre todos la siembran, entre todos la cultivan y están cultivando y luego llevan toda esa cantidad de productos a los barcos ingleses que llegaban a comercializar y luego se distribuían la plata entre todos. Entonces empezaron a surgir unos problemas, estos son principios de economía, una de las bases fundamentales de la historia de los Estados Unidos, y es que empiezan las familias que madrugaban, el señor de la casa que hacía levantar muy disciplinadamente a sus hijos a las 4 de la mañana, a sus niños, a los jóvenes, a la esposa, y se iban a trabajar a las 4 de la mañana, y los vecinos de al lado, perezosos, que a las 10 de la mañana se levantaban a ir a trabajar, y al final recibían el mismo dinero, la misma cantidad. Entonces se reúnen nuestros padres peregrinos, sabios, y consultan al Espíritu Santo, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es la solución? Porque ellos en todo y para todo consultaban al Señor. Entonces ellos se sienten convencidos, mirando en el Nuevo Testamento, el que no trabaja, que no coma. Entonces dice uno de los ancianos, lo que aquí estamos haciendo es puro socialismo, esto es comunismo, esto estamos dando la tierra para todos y el producido para todos, esto no es bíblico. Y nace la primera semilla del capitalismo bíblico, que es, y esto puede ser una sorpresa para muchos de ustedes, pero pueden profundizar en estos libros rojos, en esta historia. Allí es cuando ellos dicen, vamos a dividir la tierra, el que más hijos tiene vamos a darles una propiedad más grande, y así distribuyeron la tierra entre todos, y cada padre de familia iba al barco a vender lo producido por su familia. Este es el inicio de la economía americana. Entonces ya les dije que hay dos principios fundamentales, el principio del autogobierno y el principio de la economía, los que forman el pilar de lo que es Estados Unidos, el secreto, la cosmovisión, el enfoque que el Espíritu Santo les da a ellos para que Estados Unidos haya llegado a ser esa nación tan grande y tan poderosa. Entonces, siguiente. Dice, autogobierno, la anterior, ¿no? Creo que es la anterior donde dice la razón fundamental, esa. La razón fundamental por qué América se embarcó en un camino de socialismo es porque los americanos olvidaron el fundamento cristiano sobre el cual esta nación fue levantada y la importancia de su relación a la forma de gobierno establecida en la Constitución. Esta nación es única, se convierte en nuestro modelo a seguir porque tuvo un comienzo singular. Tiene el sagrado pacto de la libertad individual o autogobierno local en todas las esferas. No podemos olvidar nuestra historia. Tenemos que ser unos enamorados de la historia. Si nosotros no conocemos la historia, vamos a repetir los mismos errores del pasado. George Santayana, filósofo, ensayista, poeta y novelista español, escribió: si no me hago cargo de mi realidad histórica, entonces podré fácilmente volver a cometer los mismos errores pasados. No podemos permitir que esto nos pase. Muchos de los errores y de los fracasos de nuestros gobiernos hoy son porque no conocen la historia. Tenemos que conocer el origen de nuestras naciones. Tenemos que conocer lo que nos diferencia. Tenemos que conocer nuestra propia epistemología. Amados, tenemos dos cosmovisiones encontradas muy fuertes. Una es la cosmovisión anglosajona, del derecho anglosajón, y la otra es la cosmovisión romana, que muchos aquí y en las universidades se enseña el derecho romano, aunque sé que algunos alcanzaron a estudiar el derecho anglosajón. Conocí un hombre, abogado, el papá de una amiga mía, que muy posiblemente nos está acompañando en esta tarde, y a sus 92 años, tuve una conversación tan hermosa con él cuando yo le digo, quiero que por favor me hables del derecho anglosajón.
Este hombre empezó a hacer una disertación tan profunda. Yo creo que no había un hombre de los que yo conozco que conociera tan a fondo la historia del derecho anglosajón. Y cuando nosotros entendemos, ahora estoy con una amiga en Estados Unidos, una misionera norteamericana, estamos estudiando todo este tema de la Constitución y los orígenes de la Constitución de los Estados Unidos, que se remonta a la Carta Magna y antes de la Carta Magna a la Carta de las Libertades escrita en el año 1100 cuando el rey Eduardo. Entonces, el derecho romano era el que predominaba en Europa cuando nosotros fuimos colonizados y conquistados por España. Y eso necesitamos entenderlo muy bien, necesitamos conocerlo a fondo. España nos colonizó, España nos conquistó, pero España venía con una cosmovisión y era una cosmovisión romana. Una cosmovisión de imposición, de robo, de saqueo. Y si alguien quiere hacer un estudio sobre el origen de la corrupción en nuestros países latinoamericanos, estudie, por favor, el derecho romano. El derecho romano es hermoso, pero la ley que no se protege no es ley, es un consejo. La ley debe ser protegida. El derecho anglosajón fue el que predominó en Inglaterra. Fueron naciones que se acostumbraron a dar. En Estados Unidos y en Inglaterra la ley es ley y la ley se cumple, y si no se cumple se paga un castigo, hay una condena. Aquí jugamos, aquí sobornamos, aquí pensamos en las leyes, aquí se construyen leyes para favorecer a algunos o algunos proyectos o algunas personas. Entonces, si nosotros logramos entender y profundizar, que es el estudio en el cual me encuentro ahora, de ambas cosmovisiones, de ambos derechos, el derecho romano y el derecho anglosajón, vamos a entender el porqué de nuestro pueblo, cómo se comporta, por qué nuestro gobierno es como es y por qué la ley en los Estados Unidos sí ha funcionado. Algunas cositas, algunas perlitas vamos a estar estudiando que son muy importantes. Les hablé del Acta Constitutiva de Libertades de 1100 que pueden estudiar en esa biblioteca que les voy a compartir medieval. Dice primer documento genealógico de la Constitución de los Estados Unidos. También mucho van a encontrar en los libros rojos sobre la Carta Magna y sobre el derecho de la Carta de las Libertades y el de Bill of Rights, el derecho, los derechos fundamentales. Empezó en el año 1041, cuando el rey Eduardo estableció que el pueblo podría reunirse 2 veces por año con los varones y condes para decidir qué les gustaba y no les gustaba. Muy buena iniciativa del rey Eduardo. El rey no hizo nada con las sugerencias del pueblo, pero el pueblo comenzó a despertar. Su hijo, el rey Henry I, fue un rey muy justo. Quitó los impuestos de las propiedades heredadas. Aclaró que los que gobiernan no están sobre la ley, sino la ley por encima de los gobernantes. Esto es derecho anglosajón. La iglesia debe estar libre de la intrusión del gobierno. Qué lindo esto, qué lindo este principio. El rey John, muchos conocimos, hemos oído hablar de Juan sin tierra, empezó a reinar en Inglaterra en 1199. Era muy malo. Ejerció control y dominio sobre la iglesia. El pueblo escogió a Stephen Langton para ser el arzobispo de Canterbury, pero el rey John dijo que no. El rey John olvidó el acta constitutiva de las libertades de 1100. Stephen Langton y 25 personas se levantaron contra el rey. Lo pusieron contra la espada y la pared. Ellos crearon la Carta Magna de 1215, el segundo documento genealógico más importante de la Constitución. Entonces tenemos la Carta de las Libertades, primer documento, la Carta Magna, segundo documento, era un borrador de las normas de gobierno para que el rey guarde las promesas del Acta Constitutiva de las Libertades. Número 1, que está en los libros rojos, no taxation without representation, es
No habrá impuestos sin representación. Esto es importantísimo, importantísimo. Y es que no podemos permitir que nos coloquen un impuesto cuando el pueblo es soberano y nosotros, nuestros representantes, tienen que estar ahí presentes. Un impuesto tiene que tener un representante. ¿Por qué van a colocar el impuesto? ¿Para qué van a colocar el impuesto? Y segundo, codificaron el habeas corpus, que hoy en día lo conocemos como el derecho fundamental, y crearon las bases para las enmiendas 5, 6 y 7 en el Bill of Rights, que es la Carta de Derechos de Estados Unidos, que se constituye en el tercer y más importante documento de la Constitución. Muy bien, continuemos. Autogobierno también ha sido interpretado como autodisciplina humana. Aquí estamos entonces en la definición, autocontrol, pero el adjetivo cristiano modifica el origen y propósito de autogobierno, que representa a uno quien es salvo por el lavado de la regeneración y renovación del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver esa escritura, permitiendo al nuevo hombre caminar en la novedad de la vida y servir en la novedad del Espíritu. Aquí la novedad es de nuevo, porque en inglés está newness, es caminar en la vida nueva. Ese es el secreto del autogobierno, caminar en la vida nueva que el Señor hizo. Nuestro viejo hombre con sus pasiones y deseos murió. Entonces es el hombre regenerado el que se puede autogobernar. La historia cristiana, la siguiente, la historia cristiana de la Constitución de los Estados Unidos de América, autogobierno cristiano, tiene dos puntos importantes. El primer punto de gobierno es el principio de la obediencia. Somos responsables por nuestras decisiones. Wes Chalman, nuestro director y fundador de Juventud con una Misión para América Latina, siempre nos decía: luz igual a responsabilidad. Luz igual a responsabilidad. Somos responsables con la luz que recibimos. Entonces, el principio de la obediencia es el primer punto de esta ciencia de autogobierno. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice Primera de Timoteo 3:5. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Antiguo y Nuevo Testamento son muy importantes en el autogobierno, pero lo fundamental, la verdadera libertad o la libertad más ampliada es la que vivimos por la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo libres, y tenemos que luchar por esa libertad. La libertad es una posesión inherente de la humanidad y no un regalo dado por el gobierno. Qué importante entender esto. El segundo punto es tener la conciencia de que hay dos reinos. Vivimos en una confrontación de un reino de luz invisible y un reino de tinieblas invisibles, dos reyes que son invisibles, pero que sabemos que existen, pero las consecuencias las vemos. Vemos la bondad de Dios y vemos la maldad de Lucifer. Nuestro gobierno o autogobierno está basado en el amor. El reino de luz se basa en el amor. Es la bomba, yo le llamo la granada. Una vez el ejército me tiró una granada y se vino un compañero, se tiró, agarró la granada en la mano. Yo ya no recuerdo si fue él o fui yo, creo que fue mi compañero, y esa granada la tiró al lago, ahí en la Universidad del Valle, y ahí salieron los pececitos en átomos volando. Esa fue una de las que el Señor me salvó y me liberó. Entonces yo ahora digo que esa bomba, esa granada, es el amor. Esa explosión
es la que puede desintegrar los átomos de la maldad. Es el amor el que vence, es el amor el que conquista, es el amor de Dios a través de nosotros el que puede cambiar un reino malvado por un reino de bien. Mientras que el reino de oscuridad es por la fuerza. Lo contrario al temor es el amor. En el reino de Dios el amor, pero en el reino de tinieblas el temor. ¿Qué es lo que nos han metido ahora? ¿Qué nos han vendido con este tema de la pandemia? Miedo. Mucha gente tiene miedo. Hay ya mucha gente enferma de los nervios, mucha gente que piensa que se va a morir, muchos que han ido a la clínica, pero enfermos de miedo por toda esa publicidad propagandista. El reino de Dios es seguridad, el reino de oscuridad amenaza. El reino de Dios es honestidad, el reino de la oscuridad soborno. El reino de Dios es libertad, mientras que el reino de oscuridad es esclavitud. Nos hace esclavos al sistema, esclavos a sus leyes, esclavos a su dominio, esclavos a su control. El autogobierno interno es contrario al principio del reino de tinieblas, que es la fuerza externa. El poder de Cristo, libertad para el individuo en ambas esferas, en la esfera civil y en la esfera religiosa. Evangelio político, la autoridad está en el individuo. Lo evangélico hace a Jesús rey, lo político forma el gobierno civil. Lo evangélico es individual, lo político es corporativo. ¿Por qué se presta tanta atención a la definición del término gobierno? Porque es fundamental en la historia cristiana de Estados Unidos con la llegada de los peregrinos en 1620. El autogobierno cristiano se convirtió en la piedra angular de los Estados Unidos de América, juntamente con el principio de la economía, del ahorro, de la mayordomía, que son principios bíblicos. Esta nación es única, tuvo un inicio singular, tiene el pacto sagrado de la libertad individual o autogobierno local en todas las esferas. La libertad cristiana es tanto evangélica como política. Evangélica hace a Jesús rey, política forma el gobierno civil porque cambia al individuo desde lo interno hacia lo externo. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Estamos hablando del Antiguo Testamento, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, Nuevo Testamento. Juan 8:32, nuestro versículo lema, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. John Locke dice que nosotros tenemos a Dios por nuestro rey y estamos bajo la ley de la razón. Como cristianos, Jesús el Mesías es nuestro rey y estamos bajo la ley revelada por él. También nos dice que ninguno debe dañar a otro en su vida, salud, libertad o posesiones. Aquí tenemos un libro del primer tratado de John Locke que está en español. Muy importante que esté en sus bibliotecas. Ahora, gracias a Dios, en muchas de las universidades ya se está leyendo a John Locke, que es el filósofo y pensador de los Estados Unidos. Colaboró con la redacción de la independencia, de la Constitución de los Estados Unidos. Es un pensador inglés que ha logrado influenciar a muchos gobiernos en el mundo. A mi hija, cuando ella terminó el bachillerato, le pidieron, no, en la universidad, perdón, le pidieron este libro y me alegro que estén estudiando este pensador de la libertad. Se lo recomiendo muchísimo. Winston Churchill, político, estadista, historiador y escritor británico, ex primer ministro de la Gran Bretaña, dijo, la verdad es incontrovertible. La malicia, entendiendo el término malicia como maldad, puede atacarla. La ignorancia puede burlarse de ella, pero al final la verdad está ahí. Ahí está la verdad. No se va, no se irá.
George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, dijo: la libertad cuando comienza a echar raíces es una planta de rápido crecimiento. Y esto me emociona, porque con esta escuela estamos sembrando libertad. Las semillas de la libertad están siendo plantadas en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y estas semillas empezarán a echar raíces y es de rápido crecimiento. Esto no hay quien lo pare, doctor Ricardo. Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado francés, dijo: el hombre es libre en el momento en que desea serlo. Eso dijo Voltaire, pero yo voy más allá. La palabra nos dice: y conoceréis la verdad, que es Jesucristo, y la verdad os hará libres. Pero es que fuimos creados libres. Una clase que me fascinaba mucho en las lenguas modernas, donde hacíamos el estudio de las palabras, nos íbamos a las raíces griegas y latinas para desmenuzar bien esa palabra de dónde venía. Y yo quise una vez estudiar el término libre albedrío. Cuando yo empiezo a ver la definición de la Real Academia Española, dice: libre albedrío, hacer lo que se venga en gana. Y empecé muchos días a orar con ese tema y a preguntarle a Dios. Yo dije: Señor, tú no nos creaste para hacer lo que se nos venga en gana. Tú no nos creaste para ser seres rebeldes. Tú nos creaste para ser seres obedientes, para obedecer tus principios y tus mandamientos. Entonces, no es libre albedrío, es libertad. Dios nos creó con libertad. Y en este tema de libertad yo quiero decirles algo muy lindo, y es que hay una, en inglés, hay dos palabras para libertad. En español solamente tenemos una. Y miren el significado, que es lo que más me emociona al confrontar estas dos palabras. Freedom es libertad. Y liberty, que es la otra palabra en inglés, es libertad más moral. Nosotros, por eso en nuestra cosmovisión latinoamericana, nosotros entendemos libertad, o muchas veces se nos predicó, aún en las iglesias o en nuestras escuelas, nos hablaron de libre albedrío. Aún muchos de nosotros hemos predicado sobre el libre albedrío, pero es libertad. Él nos hizo seres libres desde el momento en que nacimos, y tenemos que luchar porque es un don sagrado. La libertad es inherente a nosotros. El gobierno no nos da la libertad. El gobierno no está creado para darnos o para controlar nuestra libertad. Por eso hasta el final debemos nosotros luchar por la libertad de nosotros, por la libertad y defensa de nuestras familias, por la libertad de nuestras naciones y la soberanía e independencia de nuestras naciones, que está en juego, que está en amenaza. Entonces, tenemos que seguir dando esta lucha. La libertad, dijo Chris Ann Hall, una abogada constitucionalista de los Estados Unidos, es una posesión inherente de la humanidad y no un regalo dado por el gobierno. Esta es una de las perlas que me está pasando mi amiga en Estados Unidos, que está estudiando también este tema de la Constitución. No tenemos derechos constitucionales. Escúchenme esto, queridos abogados, esta es otra perla. No tenemos, María Claudia se ríe, no tenemos derechos constitucionales. Tenemos derechos protegidos constitucionalmente. Cuando los legisladores escriban leyes, deben usar un lenguaje de protección para el propósito original de la ley. Ellos deben pensar qué va a hacer el hombre con la ley. Ellos deben pensar qué puede hacer con esa ley una persona mala, ya que puede encontrar un pretexto plausible de una ley que no fue muy protegida en la forma como fue escrita. Y si esta ley no puede ser protegida, entonces debe ser abortada. Tremendo, tremendo, tremendo. El pueblo es soberano. El pueblo es soberano. La Constitución es un contrato del pueblo para crear un gobierno. No es un contrato entre el gobierno y el pueblo. El pueblo ha delegado ciertos poderes al gobierno y no los hemos supervisado. No hemos vigilado nuestra libertad. Hemos pagado con un alto precio. No les hemos puesto límites. Por eso ahora ellos ejercen control sin límites sobre el pueblo, que es soberano, que es su jefe, que es su director. Y si no nos sirven esos empleados, tenemos todo el derecho para despedirlos,
para decirles, qué pena, ustedes no nos sirven, pero el pueblo es soberano y eso está en una de las estrofas de nuestro himno nacional, cuando, bueno, ahora al final le tengo esa palabrita del himno nacional. Sigamos con la libertad. Samuel Adams escribió que el derecho a la libertad debe ser mejor entendida en el Nuevo Testamento. Siguiente, miremos a James Wilson. Les pido que busquen estas biografías. Yo en este tiempo de preparación estuve leyendo las biografías de ellos y me encantan. Escribió James Wilson, el temor y el soberano temible, cuando se rastreó hacia su última y genuina fuente, ha sido encontrado como debería haber sido encontrado en el hombre libre e independiente. Esta verdad tan simple y natural y aún tan descuidada, despreciada, debería ser apreciada como el primer y fundamental principio en la ciencia del gobierno. El autogobierno, el autogobierno. Ahora miremos la definición de autogobierno local. Es un grado de libertad en el individuo para contratar en las diferentes actividades de la vida, poco reconocido en otras partes en el periodo cuando la República fue formada, aún desconocida, donde la centralización prevalece, si él escoge actuar por sí mismo o en asociación para propósitos civiles o religiosos. El autogobierno existe en unión con el cumplimiento de cada obligación demandada por la nación. Dios creó al individuo libre para hacer decisiones correctas y para actuar con responsabilidad y sabiduría. Este individuo es capaz de dominar su enojo y reglamentar su espíritu. John Locke escribió y tuvo esa gran influencia sobre la Constitución de los Estados Unidos y otras naciones. Él dice que el papel del gobierno es, número uno, tratar los asuntos de la guerra, o sea, vigilar por nuestra seguridad, para eso lo contratamos, para que vigilen nuestra seguridad nacional, fronteras. Número dos, para mantener la paz en el país, tanto en la interna como en la externa. Y número tres, para temas de comercio exterior. Esas son las funciones del gobierno. Por eso es que en Estados Unidos existen los gobiernos federales, la descentralización del poder. No todo es manejado por un gobierno central, no puede, el gobierno no puede ocuparse de todos los asuntos de una nación, porque va a terminar descuidando lo esencial por estarse ocupando de las otras cosas. Entonces, esto es un asunto de mucha vigilancia, los que han sido llamados a la esfera del gobierno y los que son abogados y economistas llamados a este tema. Sigamos. Reforma sin tardanza más la Biblia, nuestro texto de política. El doctor Ricardo habla del librito, el libro. Bueno, ya no traje el librito, pero tengo mi libro. El libro que gobierna, el libro que transforma naciones. La palabra, la Biblia, es la que ha traído reforma por la Biblia, por los principios aquí encontrados por el pastor John Robinson, se estableció la nación de los Estados Unidos. Por este libro vamos a estudiar la reforma en todos los países de Europa, qué países alcanzó y los que no alcanzó, por qué no los alcanzó. Pero ese libro es el que nos impulsa a nosotros. Pablo en Romanos 14, 11, 12 nos dice que cada individuo dará cuenta de sí mismo a Dios. Los individuos uno por uno empiezan a reformarse ellos mismos bajo la guía de las Escrituras. Entonces necesitamos leer mucho la palabra.
una forma de gobierno basada en el hombre, buen gobierno, ese es el efecto del socialismo en el individuo. Ay, el buen gobierno, no habrá clases y lo que tiene la burguesía será distribuido entre la clase pobre y no habrá propiedad privada y todo lo pintan con una gran panacea. El individuo se hace parte del Estado y el Estado es arreglado de las partes. El gobierno del socialismo es el control externo de las partes. El socialismo hace al individuo más y más dependiente de las cosas y otras personas y menos capaz de ser independiente y autosuficiente. El carácter del individuo se convierte dependiente y ese es plan de la agenda global. Quieren llevarnos a ser una sola nación, un gobierno global dominado, controlado por el socialismo. Más que nunca tenemos que pelear por la libertad y la soberanía de nuestras naciones. La educación prepara una generación para una forma particular de gobierno. La siguiente, Wilfred. La manera como los estudiantes se conducen a ellos mismos y especialmente lo que ellos aprenden en el hogar y en la escuela determina si ellos necesitarán un rey o un estado para decirles a ellos cómo vivir o si ellos confiarán totalmente en Dios y aprenderán a ser dirigidos internamente. Mis amados, las tres constituyentes de la libertad. Número 1, el hogar. Somos defensores de la familia. En estos días, el viernes que estábamos celebrando la familia y el Día Nacional de la Oración, mucho se dijo en muchos lugares, muchas personas, y he oído también a varios de los profesores, la familia es el núcleo de la sociedad. Y mi esposo siempre decía, siempre decía que él fue el originador de algunos de los ministerios aquí con los cuales nosotros trabajamos. Porque cuando nosotros éramos novios, yo le dije a él, yo no me puedo casar hasta no estar segura cuál va a ser nuestro llamado. Tenemos que tener primero claridad del llamado. Y él me dice, Lisbeth, sinceramente te digo, tú eres misionera, yo soy abogado. Y yo no sé qué puede hacer un abogado con una misionera. Entonces yo le dije, si Dios no nos saca de este asunto, mejor yo sigo para Chile y tú seguirás en tu oficina, pero yo no me caso si no estoy segura del llamado. Y él me dijo, sinceramente, Lisbeth, yo no me veo como misionero en la China, ni como misionero en África, ni siquiera en la selva amazónica. Entonces yo le dije, bueno, oremos y ayunemos. Y después de una semana de ayuno y oración, y él me dijo, Lisbeth, mi llamado es Colombia. Mi llamado es al gobierno de mi nación. Mi llamado está en este país. Y yo empecé a llorar y le dije, ese fue el llamado que Dios me confirmó a mí en la Brie Fellowship y en la Escuela de Jukum de Gobierno en Suiza, cuando yo entendí de manera muy clara que Dios me llamaba para la transformación de mi nación. Y con esa fe, con ese llamado, fue que nosotros empezamos una familia. Y él una vez llegó aquí a la casa y me dice, Lisbeth, nosotros queremos transformar la nación. ¿Por qué no empezamos por la llaga de Colombia? La llaga de Colombia son esas familias resentidas, esas familias heridas, esas familias pobres, esas familias que han pasado por la violencia. Si nosotros sanamos el corazón de esas personas, si nosotros sanamos el corazón de esas familias, estaremos restaurando a Colombia. Y ahí nace todo este trabajo con la niñez en riesgo, acá en el suroccidente colombiano. Ahí nace ese trabajo con los niños que venían de familias desplazadas y empezamos a trabajar sanando a esas familias y restaurando. Y hay mucha historia para contarles testimonios. Vamos a ver si me alcanza el tiempo. Entonces él me dijo, Lisbeth, es que la familia es el núcleo de la sociedad, pero la pareja, el matrimonio, es el núcleo de la familia. Cuidemos al núcleo de la familia, cuidemos los matrimonios, cuidemos nuestras relaciones con nuestros cónyuges, cuidemos nuestras relaciones. La familia es la primera constituyente de la libertad. La número 2 es la escuela. Necesitamos fundar escuelas. Muchos de ustedes que tienen la carga por la educación, ahora que seremos posiblemente controlados si no vemos la intervención y clamamos por la intervención sobrenatural de Dios,
colegios virtuales, escuelas de gobierno. Estos principios tienen que ser enseñados a nuestros hijos. Debemos enseñar los principios de la libertad. Y número 3, la iglesia, la tercera constituyente. La primera forma el carácter. En el hogar se forma el carácter de nuestros hijos. La segunda, la iglesia forma la conciencia. Y el colegio, la escuela, da el currículo, enseña el currículo. Y con eso, entre los tres, trabajando unidos, produciremos a los mejores civiles que nuestras naciones necesitan. Siguiente, Filmina, ya nos va a tocar aquí un poquito más rápido. La educación prepara una generación para una forma particular de gobierno. Las cualidades de ahorro y economía, industria e iniciativa, autosuficiencia y confianza son esenciales para personas autogobernadas porque se nos enseña a ser buenos mayordomos, a gestionar y a tener cuidado de todo lo que nos es dado. Autogobierno y mayordomía. Siguiente, los padres trabajando bajo el gobierno de Dios son el enlace interno que sostiene unida a una iglesia externa, que es la que finalmente va a producir a los mejores civiles del mundo. La fuerza vital de distintas ideas y principios, nuevos afectos se convirtieron en el enlace de una nueva hermandad y esta nueva hermandad con sus mutuas labores y responsabilidades unidas se convirtieron en una sociedad organizada. Sus nuevas ideas, nuevas simpatías y esperanzas fueron el enlace de la unión. Nuestras ideas, nuestros trabajos, nuestros talleres, nuestra escuela de pensamiento dará a luz nuevas naciones reformadas por el conocimiento de la palabra de Dios y por este fuego que el Señor ha colocado en el corazón de cada uno de nosotros. Sigamos adelante sin desmayar. El apóstol Pablo plantó iglesias independientes y libres del poder del individuo. Pablo fue a Roma y empezó iglesias. Él y sus discípulos proclamaron el evangelio en villas y plantaron iglesias independientes con autogobierno. Roma estableció iglesias para mantener el control. Por eso muchos vienen con esa estructura romana. El Papa es el que escucha la voz de Dios y él le comunica a los arzobispos, y los arzobispos a los obispos, y los obispos a los sacerdotes, y los sacerdotes a los clérigos, y de ahí el último en oír la voz de Dios es el pueblo. Pero en la cosmovisión anglosajona o en la cosmovisión bíblica, el pueblo escucha directamente la voz de Dios. No necesitamos una estructura papal. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Oímos directamente la voz de Dios y por eso nos autogobernamos. Roma estableció iglesias para tener el control. La iglesia cambió su forma de gobierno de república a la forma antigua de una monarquía. Muchas iglesias funcionan con un gobierno monárquico. La forma presbiteriana de gobierno modificó la forma episcopal de gobierno, influenciados por la teoría que una nación cristiana independiente es una iglesia independiente, apuntaron a una completa reforma del gobierno. Los puritanos demandaron una reforma eclesiástica. Aquí se equivocaron para ser ejercida por la autoridad nacional. Estaban entregando su derecho, estaban entregando su libertad, estaban entregando el control de sus vidas al gobierno. Los puritanos no entendieron el importante concepto de autogobierno. Los padres peregrinos tuvieron el entendimiento de una reforma individual y personal voluntaria en conformidad con las reglas y principios dados en el Nuevo Testamento, sin esperar una reforma de la Iglesia nacional, externa, por el gobierno nacional. William Penn, un cuáquer, les animo a que estudien sobre los cuáqueros, ese de la avena cuáquer viene de ahí, estudien, es hermoso. En Jucum nos hicieron conocer más los unos a los otros con algunas de las preguntas cuáquer, que es para conocer más en grupos pequeños. Para nuestros discípulos, cuando quieran me dicen, me escriben, Lisbeth, yo quiero las preguntas cuáquer. Es muy lindo lograr la apertura de la gente con estas preguntas de este grupo que fueron también, para muchos de ellos eran cuáqueros. William Penn, un cuáquer, hombre muy inteligente y educado, escribió un código donde dijo que la gente que cree en Dios y por consentimiento
escoge vivir en paz, podría establecer un cuerpo político civil justo y vivir de acuerdo a sus conciencias. Él estableció un gobierno libre en Pensilvania con el libre consentimiento de la gente. Penn escribió sobre el divino derecho de gobierno, enseñando sobre ser gobernados por Dios a través de la conciencia. Ahí está el secreto. Ya estamos en las últimas 5 filinas. La educación es la clave para gobernar. William Penn, otra vez, la educación es la clave para gobernar. Terminamos con esta frase que a mí me encanta. Hugo Grotius, no sabe gobernar un reino quien no sabe dirigir una provincia. No puede dirigir una provincia quien no sabe ordenar una ciudad. No sabe administrar una ciudad quien no sabe conducir un pueblo. Tampoco un pueblo quien no sabe guiar una familia. Este hombre tampoco puede gobernar bien una familia si no sabe cómo gobernarse a sí mismo. Tampoco se puede gobernar a sí mismo a no ser que su razón sea Señor, la voluntad y sus deseos, sus vasallos. Nadie puede gobernar a la razón a no ser que la gobierne Dios y le sea obediente. Tampoco se puede gobernar a sí mismo a no ser que su razón sea Señor, la voluntad y sus deseos, sus vasallos. Querido amigo, si tú estás llamado a esta esfera de gobierno, o a la esfera de la economía, o los negocios, o las artes y las comunicaciones, que en este momento las comunicaciones es el primer poder. Si no podemos dominar a nuestros vasallos, ¿cuáles son los vasallos? La Biblia habla de zorras pequeñas. La ira, el enojo, la mentira, la corrupción, la avaricia, la ambición, el amor al poder, el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Si no logramos dominar, sujetar esos vasallos, habremos perdido la carrera. Trabajemos primero en nuestro carácter, trabajemos en nosotros mismos, trabajemos en nuestra relación con Dios, porque a muchos hemos visto y hemos sentido vergüenza ajena cuando sentados nosotros en esas sesiones del Congreso, viéndolas por televisión, vemos a un hombre sin carácter que se baja los pantalones y nos hace mala cara, o a otro que coge un vaso de agua y se lo echa a otro, y empezamos a ver unas reacciones infantiles, falta de autogobierno. Necesitamos hombres y mujeres autogobernados, sometidas su razón al Espíritu Santo, obedientes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da el fruto del amor, y el amor produce gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, que es el dominio propio, o la ciencia de autogobierno. Es un fruto del Espíritu Santo. Seamos hombres y mujeres autogobernados y podremos entonces gobernarnos a nosotros mismos, gobernar la familia, gobernar la ciudad, gobernar la provincia o el departamento, gobernar la nación. Esa es la clase de líderes que nuestras naciones necesitan. Y ese hermoso coro del himno nacional que dice: oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en surco de dolores el bien germina ya, en este trabajo con los niños de la calle. Y empecé a trabajar con los niños de la calle porque en 1981, cuando yo llego a Jucum, yo lloraba y lloraba cada que oraban por los niños de la calle. Aquí en Cali existía el fenómeno gaminismo, pero no tan profundo y tan grande como en Bogotá.
que eran familias enteras, niños abandonados metidos en una caja, y cada que yo veía eso me ponía a llorar, porque yo recuerdo que a nosotros los comunistas nos enseñaron, nos dijeron cuando, para prepararnos para la revolución, tendremos que usar a la gente de la calle, tendremos que llevarlos a las fincas y ellos van a irse a las fincas porque les vamos a dar un lugar donde vivir, vamos a colocar un arma y les vamos a dar entrenamiento, vamos a darle todo lo que ellos necesiten allá, pero los vamos a entrenar para que estén en el frente de batalla. Y si los matan, no importa, estaremos limpiando la ciudad. Y yo siempre me acordaba cuando escuchaba en los grupos de intercesión en Jucún orar, yo empezaba a llorar hasta que les conté a ellos. Y después de un año de intercesión empecé a ir a las calles y Dios primero me dio 2 compañeros y luego fuimos un equipo y ahí fuimos creciendo hasta ser hoy, casi 38 años, uno de los ministerios más grandes en Bogotá, y tenemos muchos testimonios de vidas transformadas, muchos hombres y mujeres, y podríamos decir que el fenómeno de habitante de la calle es muy diferente a lo que fue el fenómeno gaminismo. Y pueden estudiarlo. Yo hice un estudio, una tesis en mi escuela de teatro, y también hice un trabajo en las ciencias de estudios filosóficos en la Universidad del Valle sobre el fenómeno gaminismo, y un año estudié ese fenómeno en la Universidad Tadeo Lozano antes de meterme a la calle. Y hoy en día podemos ver muchos de esos que fueron gamé, más llamados gamines, los muchachos de la calle hoy en día, hombres y mujeres con familias transformadas, sirviendo al Señor, no solamente en Colombia, sino también como misioneros en otros países. Por eso cuando leo en el himno nacional lo canto, surco de dolores, en surco de dolores, el bien germina ya. Les digo, amados estudiantes y compañeros, hay esperanza para nuestras naciones, hay esperanza para nuestro país. El bien germina ya. Estas semillas de libertad empiezan a germinar, a crecer rápidamente. Y un día podremos cantar a todo pulmón y podremos decir, cesó la horrible noche, la libertad sublime derrama las auroras de su invencible luz. La humanidad entera que entre cadenas gime comprende las palabras del que murió en la cruz. Cuando uno está en las comunidades indígenas, aquí tenemos un estudiante que fue nuestro misionero en las comunidades indígenas, en épocas difíciles donde ni siquiera el ejército entraba, y Dios nos llevó al corazón de la selva, en las montañas, a trabajar a pocos kilómetros del campamento guerrillero más grande de la FARC, más de 5,000 hombres, con las semillas de la libertad en cada corazón. Y un día, cuando murió la profesora del resguardo indígena, uno de los resguardos indígenas donde vivió mi compañero estudiante que está aquí, cuando fuimos a su entierro, este misionero bien emocionado me dijo, Lisbeth, aquí están. Yo, ¿quiénes? ¿Quiénes? Me dijo Lisbeth, ellos están regados por todo lado, los que fueron insurgentes, los que hacían parte de estas columnas guerrilleras, ahora son cristianos. Muchos de ellos habían sido estudiantes de esta profesora que había sido cristiana igual que yo. Esas canciones, esa letra nunca se apartó de mi mente. Igual en ellos, esas palabras y ese trabajo de nuestro misionero en las montañas hizo que la semilla de la libertad y el amor germinara en ellos, y hoy en día son hombres de bien. Se creó un grupo que se llama Ágape, Asociación de Guerrilleros Amnistiados Predicando el Evangelio, que andan evangelizando a otros guerrilleros, y muchos son cristianos ya en las montañas de nuestro país predicando el Evangelio. Los amo mucho, tengo fe, tengo confianza, sigamos adelante, autodisciplina, estudio, lectura y mucha oración. Usemos las armas de la guerra espiritual que nos han sido entregadas y entendamos que somos del equipo vencedor, pertenecemos al reino de los cielos, y la gran comisión es la tarea, la gran tarea de establecer el reino de Dios, sus leyes y principios aquí en la tierra. Que Dios les bendiga y muchas gracias.